Aló, sí, ahí está bien. Bueno, buenas tardes para todos, un gusto estar aquí y agradeciendo la invitación a la Sociedad Colombo-China. Entonces, lo que me pidió Gabriel que les contara era qué potenciales hay para cooperación en el sector de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, simplemente voy a hacer a grandes rasgos 4 o 5 temas donde creo que hay potencial. Indudablemente hay muchas más opciones que estas, pero aquí está una idea para abrir el debate, digámoslo así, y generar oportunidades a partir de esto. Entonces voy a arrancar primero por contarles donde creo yo que hay un espacio de trabajo gigantesco de cooperación, o habría un espacio gigantesco de cooperación donde de golpe China nos podría dar una buena mano. El círculo de la derecha es las reservas que se han descubierto en Colombia, lo que se llama oil in place, o sea, es el petróleo que está debajo de la tierra que hemos descubierto. Ese es el tamaño de ese círculo de la derecha. De ese petróleo que sabemos que existe porque ya está descubierto, está analizado, está en forma de reservas en sus diferentes categorías, solamente hemos producido a hoy aproximadamente el 20%. O sea, por cada 10 barriles que hemos descubierto, solamente hemos sacado a la superficie 2 barriles, el 20%. Eso es lo que se conoce como el factor de recobro. ¿Qué porcentaje a uno recobrado de los barriles que están en la tierra? Con las reservas que hoy tenemos probadas, esas que oye uno en los medios, que hace poquito anunció la Agencia de Hidrocarburos, Ecopetrol hizo su parte también hace unas semanas, con esas reservas probadas, que son más o menos 2.000 millones de barriles, si producimos esas reservas probadas, llegaríamos más o menos al 24, máximo 25% del petróleo. O sea, el petróleo que ya sabemos que tenemos, no es el que busquemos allí, que nuevos contratos, no, el que ya sabemos que tenemos de campos que ya están en producción, solamente produciendo ese 4% adicional de reservas probadas que tendríamos, solamente lograríamos extraer el 25% de las reservas descubiertas que están ahí en la tierra, si no hubiese nueva exploración ni nuevos descubrimientos y solo produjésemos lo que hoy está como reservas probadas, repito, solamente extraeríamos de la tierra el 25%. Perdón, el 30%. ¿sí? Entonces nos queda un 80% de petróleo allá debajo de la tierra, en el subsuelo, que sabemos que existe, pero que hoy no lo estamos produciendo ni vemos todavía muy claro cómo ponerlo a producir. ¿Cómo compara eso con el mundo? Muy mal. El promedio en la mayoría de las cuencas petrolíferas del mundo es superior al 30%. En muchas cuencas es superior al 40%. En muchos países, en muchas cuencas sedimentarias es superior al 40%. En muchas otras es superior al 50%. Y aquí estamos planeando para llegar apenas al 25%. O sea, tenemos todavía mucho petróleo en el subsuelo descubierto. ¿sí? Por darles ejemplos, el campo Caño Limón tiene hoy un recobro alto, es de los campos que tiene un alto factor de recobro. Hoy hemos recuperado más del 60% del petróleo que hay en Caño Limón. Sí, del petróleo que hay debajo de la tierra ya hemos sacado más del 60%, ¿sí? 63, 64%. Pero hay otros campos, como se ve ahí, como por ejemplo el campo La Sira. El campo La Sira es un campo gigante que descubrimos hace 80 años y que, como ustedes ven, el rojo como porcentaje del amarillo es una cifra muy bajita y todavía tiene una cantidad de reservas inmensas por extraer de la tierra. El factor de recobro es muy
muy bajito todavía, es un campo gigante que lo hemos subexplotado, ¿sí? No lo hemos explotado a su máximo. Ecopetrol hace unos años, que es un campo operado por Ecopetrol hace unos años le dijo a un contratista, Slumberger, oiga, ayúdeme a ver si subimos un poquito la producción. Estaba produciendo 4.000 barriles. En menos de 6 meses, ¿sí?, con un poquitico de inversión y un poquitico de mejores prácticas, subió a 40.000 barriles. ¿Sí? Entonces, estamos dormidos sobre toneladas de reservas, ¿sí? El campo Teca-Cocorná, que queda en el medio Magdalena, ese tiene un factor de recobro hoy del 8 o 9%. Solo le hemos sacado el 8 al 9% de las reservas que hay. El campo Castilla, lo que nos mantiene hoy vivos es el campo Castilla. El campo Castilla y Chichimén están produciendo casi 200 o más de 200.000 barriles diarios y eso es lo que nos mantiene hoy vivos. Ese es un campo que se descubrió en el año 73, o sea, hace 50 años. Durante 40 años producía 10.000 barriles diarios, 10.000, 8.000, 10.000 barriles diarios que ni siquiera se llevaban a la refinería, sino se vendía como crudo, como fuel oil y se le vendía a la industria, ni siquiera se refinaba. Finalmente, Ecopetrol trató durante unos años de buscar un socio a ver si lo ponían a producir y no logró, no hizo bien la tarea, nadie le llegó. Entonces, en vista de que no consiguió socio, dijo, no, voy a ponerme entonces a ver si yo lo pongo a producir. Y pasó de los 8.000 a 200 y pico mil barriles hoy, ¿sí? ¿Me entiende? Y eso fue con el mínimo esfuerzo de Ecopetrol, ¿sí? Con ni siquiera mucha tecnología, ni siquiera mucho capital, ¿sí? Entonces, el espacio para hacer recobro mejorado es inmenso, hay muchísimas reservas, el potencial puede ser superior al 30%, la ANH contrató un estudio y dicen que puede llegar hasta el 34% el factor de recobro en Colombia. Muchos de estos campos son crudos pesados, lo cual lo dificulta un poquitico, pero no lo hace imposible, sino simplemente eso es donde necesitamos capital y tecnología. Necesitamos mucho más capital y mucha más tecnología. La mayoría de estos campos están controlados y operados por Ecopetrol. Entonces, en realidad, el que necesita la ayuda es Ecopetrol, ¿sí? Porque es el que tiene esos campos y aunque ha subido muchísimo la producción, está todavía en pañales de aprender lo que se llama recobro mejorado o EOR, ¿sí? Enhanced Oil Recovery, que es recuperar eso. Ecopetrol apenas en Colombia estamos apenas teniendo las prácticas básicas de recobro mejorado, que es inyectar vapor, que es etcétera, etcétera. Estamos muy atrasados tecnológicamente. Ecopetrol necesita muchísima ayuda, ¿sí? Muchísima ayuda de capital y tecnología para eso. Ecopetrol está, a mi modo de ver, todavía muy atrasado y estamos al riesgo de que importamos, de que se nos acaba y ahí estamos dormidos en mares de petróleo, ¿sí? Simplemente donde no le metemos toda la tecnología y el capital que se requiere. Yo creo que la China nos podría ayudar mucho en eso. ¿Cuál es el precio? Por cada 1% que subamos ese factor de recobro sobre los 24, cada 1% son más o menos 500 millones de barriles. Esa es la producción de 2 años, de 2 años más, ¿sí? 2 años equivale un 1%. Ya les mencioné cuáles son los referentes en el mundo. Entonces estamos muy atrasados con los referentes del mundo. En la China hacen mucho recobro mejorado y no estoy hablando del fracking ni cosas de esas. Ahí hay también potencial, pero no me refiero a eso, es en los yacimientos tradicionales de campos viejos descubiertos hace 50, 70, 90 años, ¿sí? Que los hemos subexplotado significativamente. Entonces ahí necesitamos ayuda en plata y tecnología y que Ecopetrol se deje ayudar, porque es el que tiene la mayoría de esos campos, ¿sí? Bueno, ese es un poquito el mensaje en petróleo. En exploración, el potencial de exploración petrolera en Colombia es relativamente bajo, ¿sí? Sí aparecen cosas, pero campos pequeños, en cambio aquí estamos parados
en un recurso muy importante ya descubierto, con toda la infraestructura, porque son campos viejos que ya tienen los tarros encima, los tubos encima, entonces es solamente ponerlos a producir. Ahora voy a hablarles un poquitico del segundo reto donde creo yo que hay potencial de cooperación con la China. En Colombia estamos enfrentando, como vemos en las noticias, un potencial déficit de gas, que no es ni tan potencial, ya hoy somos importadores de gas, ¿sí? Ahora en el fenómeno del Niño, el 60% del gas que se usó en las térmicas que nos mantuvieron con luz en la casa era gas importado, ¿sí? Entonces, en los eventos extremos de Niño, necesitamos del gas importado, ya somos importadores, ya lleva 7 años esa planta en Cartagena instalada, entonces ya la autosuficiencia la perdimos, eso no es que la vamos a perder, simplemente cada día estamos perdiéndola más, ¿sí? Pero resulta que aquí pasa algo parecido de lo que mencionaba con crudo, tenemos muchísimo gas, también tenemos muchísimo gas y ya está una gran parte descubierta, ¿sí? Hay todavía mucho gas en el Piedemonte, ¿sí? En el Piedemonte de los Llanos hay todavía mucho gas, el problema es que la geología del Piedemonte es muy compleja, es una zona muy fallada, entonces los pozos son caros y son de alto riesgo, ¿sí? Finalmente Ecopetrol está comenzando a ver si explora un poquitico, pero ahí hay un potencial. Pero me voy a concentrar en lo que es más cierto y evidente, y es que en los últimos años, no solamente en los últimos años, tuvimos un descubrimiento también en los años 70, que era el campo de La Guajira, Ballena Chuchupa, que queda en lo que se llama aguas someras, o sea, donde el mar es poco profundo. Entonces fue un yacimiento muy grande que nos dio gas durante muchos años, de eso nos abastecimos, pero ese campo comenzó a declinar hace unos años y ya va declinando muy rápidamente. Y ahí nos quedamos, ¿sí? Comenzó entonces a haber más exploración y resulta que ha comenzado a haber unos descubrimientos muy importantes. Entonces ahí están dibujados descubrimientos desde bien al oriente hasta bien al occidente de la costa afuera, del Caribe. Y ya se creía que había mucho más gas, pero ya se han perforado varios pozos y han demostrado que hay gas, ¿sí? Entonces ya hay gas descubierto. Entonces hay, como les digo, desde campos grandes a muy grandes, ¿sí? Y campos medianos, digámoslo así. Pero en general son campos de volúmenes interesantes. Tienen un pequeñísimo problema. El pequeñísimo problema es que, a diferencia de los campos aquí que Ballena y Chuchupa, que eran en aguas someras, estos son en aguas profundas, ¿sí? Entonces las aguas profundas ya son 700, 800 metros, lo que se llama de tabla de agua, o sea, el fondo marino está 800 metros por debajo del nivel del agua, eso ya es aguas profundas, o en aguas ultra profundas, que ya estamos hablando de 1600, 2000, 2100 metros de agua. La tecnología está para producir eso. Hay la tecnología en el mundo, se produce en campos a esas profundidades, se han perforado pozos ahí, o sea, el problema no es tecnológico, ¿sí? Y hay las reservas, ahí les doy los indicativos de reservas, aquí hay más de 7 TCF, ¿sí? Terapies cúbicos en teras anglosajón, digámoslo así, pero hay reservas. Entonces, el problema es que son campos muy profundos, lo cual en perforación o en la industria no es en línea recta, no es lineal el costo con la profundidad, sino es exponencial. Entonces, subir de 500 a 1000 metros de tabla de agua, los costos no se doblan, ¿sí? Sino se hacen exponencialmente más caros. Entonces, para que esos proyectos sean viables, necesitan ser, sobre todo los ultraprofundos, necesitan ser descubrimientos gigantes, no grandes, gigantes, ¿sí? Entonces, esas reservas son grandes. Esos campos son varios campos grandes ya descubiertos, ya sabemos que hay gas y mucho gas, hay grandes descubrimientos, pero no gigantes. Entonces necesitamos ver si podemos pasarlo a gigantes o juntar varios de esos grandes para hacer algo gigante, ¿sí?
y eso es lo que han venido empezando a tratar de hacer, pero eso requiere mucho capital de riesgo exploratorio para ver qué tan grande es eso, a ver si se clasifica a gigante, por lo que es profundo, por lo que es ultra profundo. Pero se necesita otra cosa. Supongamos que se hacen 2 o 3 pozos más por Ecopetrol, Shell, Occidental, los que están ahí, y confirmamos que hay más gas, como seguramente lo van a hacer. Luego viene el problema de cómo viabilizar esos desarrollos, porque esos valen muchísimo dinero. Se necesita mucho capital en plataformas, tubos de conducción. Como son proyectos que tienen que ser muy grandes, nuestro mercado local de gas es muy chiquito. Entonces, concebir esos proyectos para el mercado local no los hace viables. Entonces, tienen que ser de vocación exportadora. Claro, también le van a dar gas al país, pero tienen que tener vocación exportadora, ¿sí? Entonces, hay que concebir proyectos de licuefacción. O sea, hay que licuar el gas y eso tiene un costo grande. Toda la tecnología está, el problema es, el reto es hacerlo viable. Hacer viable esa perforación, hacer viable desarrollar esos proyectos gigantes, hacer viable la infraestructura, por ejemplo, los tubos, los gasoductos submarinos para traerlo a tierra, hacer viable la licuefacción. Y ahí es un área donde la China nos podría ayudar muchísimo, ¿sí? En plantear cómo es eso, no solamente como inversionista, etcétera, sino también como un mercado para ese gas, porque los chinos son importadores de gas licuado. Entonces ellos lo pueden ver como también, oiga, esa es una manera de invertir, hacer un negocio, pero además de eso es una manera de autoabastecerme de gas licuado, ¿sí? Para tener otras fuentes. Entonces, ese es un gran reto en el gas. Ligado al gas también hay un potencial en el mercado local. Hay cosas que hacer en el mercado local. El mercado local se está marchitando. Se está marchitando. En todos los sectores se está marchitando. En el sector transporte, hoy hay menos vehículos que funcionan con gas vehicular de los que había hace 10 años. La gente se devolvió a diésel. Bueno, ahora con la gasolina está otra vez devolviéndose a gasolina, por lo que subió tanto la gasolina. En la industria ha bajado el consumo de gas, ¿sí? En el sector residencial muchos se están pasando a electricidad, ¿sí? Y en el sector térmico nadie construye una térmica a gas nueva, ¿sí? Entonces el mercado de gas se está marchitando, pero aún hay potencial de revivirlo y de buscar nuevas áreas de consumo, por ejemplo, plantas de fertilizantes. En el pasado concebíamos grandes plantas de fertilizantes. Colombia, todos los fertilizantes, la gran mayoría son importados. El costo es carísimo, ¿sí? De importación y peor ahora con la guerra en Ucrania, ¿sí? Pero el costo de logística es gigantesco, o sea, vale más llevar la urea de Buenaventura a Los Llanos que lo que vale la urea, que comprar la urea, ¿sí? En el puerto, ¿sí? Entonces el costo de la logística interna es muy caro. Entonces el ideal es producir los fertilizantes en las zonas agrícolas. Ya hay la tecnología para hacer las plantas de pequeña escala. Hace unos años no era viable plantas pequeñas, pero hoy en día, por ejemplo, los chinos tienen plantas pequeñas de fertilizantes. Están todos los gasoductos, entonces usted tiene gas en los Llanos, en el Huila, en el Valle del Cauca, en Córdoba, en todas partes tiene gas por tubo. Entonces usted puede poner 7, 6, 8 plantas pequeñas de fertilizantes, una para abastecer la zona agrícola de los Llanos, otra para el Alto Magdalena, para el Huila, etcétera, ¿sí? Poniendo 7, 8 plantas de fertilizantes, porque en todas ya tiene puntos de gas. Entonces puedes hacer 7 plantas medianas en vez de una grande, y los chinos podrían ayudarnos bastante a eso, nos bajarían los costos de los fertilizantes de manera significativa y eso le puede ayudar a la agricultura. Tercer tema del sector petróleo, algo rápido sobre la refinería. Nosotros tenemos 2 refinerías, una ultramoderna recién inaugurada, entonces en esa pues no hay nada que hacerle en principio. En cambio, la otra gran refinería que tenemos es Barranca, es una refinería muy vieja,
muy, entre comillas, obsoleta, pero que está haciendo su trabajo, pero tiene algunos de muchos problemas. Por ejemplo, los productos que saca no son de calidad para los estándares que se necesita hoy. Entonces, el diésel que produce, a manera de ejemplo, la refinería de Barrancabermeja es un diésel que no cumple los contenidos digámoslo así, de impurezas que debe tener el diésel según las normas actuales que se usan en el mundo y que ya se tratan de aplicar en Colombia. Entonces, ¿qué tiene que hacer Ecopetrol? Importar diésel de calidad para mezclarlo con el diésel de poca calidad de la refinería para que al usuario le llegue un diésel de razonable calidad. Entonces, eso es por mencionarles algunas de las cosas que hay que hacer en la refinería. Entonces, o cerramos la refinería o nos dedicamos a modernizarla. Y ahí está el reto, y yo creo que ahí los chinos también nos podrían ayudar bastante, teniendo en cuenta además que la mayoría del crudo colombiano es crudo pesado, ¿sí? Y no es de muy buena calidad. Por ejemplo, el crudo Castilla tiene metales, tiene vanadio, etcétera. Entonces esos son retos, ¿sí?, que requieren más sofisticación en el tratamiento del crudo, pero en eso nos pueden ayudar los chinos, ¿sí?, teniendo ese punto, digámoslo así, ligado al anterior. Y finalmente quisiera hacer una sugerencia también sobre otro tema con referencia al sector de hidrocarburos, donde creo que hay mucho espacio para que la China nos ayude. Nuestro parque automotor es, con estándares internacionales, relativamente viejo. La edad promedio de los vehículos en Colombia es 17 años, que es relativamente viejo. Y fuera de eso, le hacemos muy mal o muy poco mantenimiento a la mayoría de la flota de vehículos. Entonces, la eficiencia energética en el uso de combustibles es muy baja. Está en el 23%, donde hay todavía unos vehículos que tienen una eficiencia inclusive menos del 10%. ¿Qué quiere decir esa eficiencia? Cuando usted tanquea un camión, por ejemplo, que trae papa de Boyacá, usted le pone 100 galones de gasolina para traer la papa de Boyacá, y de esos 100 galones que usted le pone de gasolina, solo el 10% en realidad mueven la papa. Los otros 90 galones no hacen nada, calientan el motor, salen por el exhausto, ¿sí? O sea, el 90% de la gasolina que le tanqueamos al carro no está haciendo un trabajo. Tenemos una ineficiencia gigantesca en el sector transporte. Hay otro tipo de ineficiencias gigantescas. El 65% de los viajes que hacen de los camiones en Colombia, la carga pesada, o sea, las tractomulas, etcétera, el 65% de los viajes van desocupados los camiones. O sea, más de la mitad, cuando usted ve un camión por la carretera, 65 por cada 100 camiones que ve, 65 no llevan nada, van desocupados, y solo 35 llevan una carga. Eso es altamente ineficiente. Entonces tenemos unos problemas de mala planeación en la logística, ¿sí?, infinitos, y eso se puede manejar muchísimo más con tecnología, ¿sí?, optimizando más la logística de la carga. Tenemos unas ineficiencias gigantescas. Por ejemplo, la Universidad de los Andes está acabando un estudio financiado por el gobierno de Inglaterra, donde se encuentran muchas ineficiencias. En Colombia, por ejemplo, los camiones se demoran 4, 8, 10, 12 horas en entrar a los puertos, como Buenaventura, prendidos. Ustedes saben cuánto gasta un camión 8 horas prendido haciendo la cola para entrar al puerto, porque en primera es cuando más consume, ¿no? Usted arranca el camión, avanza 10 metros, quieto, no lo apaga, a los 20 minutos otra vez avanza 10 metros. ¿Cuánto nos cuesta 10 horas de un camión prendido, no haciendo nada, sino avanzando 100 metros de metro en metro? Entonces hay unas oportunidades de meterle tecnología y optimización gigantescas, y ahí nos pueden dar una mano en esa optimización logística de cargas, ¿sí?, de usar mejor los modos de transporte, de optimizarlos. Los chinos son muy duros en eso,
todos sabemos que ellos han avanzado mucho, eso es tecnología, es darnos maneras de cómo optimizar los peajes que pagan, que usan las cargas, ¿sí? Las entradas a los puertos, etcétera. Somos muy ineficientes en la logística, muy ineficientes en la logística. Y tristemente, en la medida que ha estado subsidiado el combustible, pues no hay muchos incentivos de mejorarla. Entonces, ahí hay un espacio también gigantesco para avanzar. No estoy hablando de sustitución a eléctrico y eso, que supongo que es objeto de otra charla, estoy hablando es de optimizar el uso de los combustibles porque somos demasiado botaratas. Somos altamente botaratas en el uso de combustibles. Acuérdense que hoy el 25% de la gasolina y el diésel son importados. Entonces creemos que somos un exportador. No, en combustibles somos importadores. Del 25 al 30%, tanto en diésel como en gasolina, es importado. No lo producimos en el país, lo tenemos que importar porque ni lo producimos y fuera de eso el que producimos no es de calidad, como les decía la refinería Barranca. Entonces, optimizar el uso es una creación de valor gigantesca para los camioneros, pero eso se traduce en menores tarifas para todos los productos que queremos exportar, café, banano, lo que sea. En la medida que le optimicemos el transporte, pues haremos más competitivos el café, el banano, lo que sea que exportamos. Esos eran mis temas fundamentalmente. Muchas gracias.